Continuamos con el resumen del grupo de mutantes, donde ahora su más grande amenaza es uno de los mutantes más peligrosos y es nada más y nada menos que Apocalipsis. Así que con ustedes, la segunda temporada de X-Men 97. Tras el nacimiento de Nathan Summers, el hijo de Cíclope y Jean Grey, que en el futuro es conocido como Cable, los X-Men desaparecen misteriosamente de su época, dejando la mansión totalmente en ruinas. Únicamente Bishop y Forge permanecen en 1997, tratando de descifrar las constantes alteraciones en la línea del tiempo causadas por la presencia de Apocalipsis, y para traer de vuelta a sus compañeros y reparar la historia, decide dividir sus esfuerzos. Bishop emprende un viaje hacia el pasado antiguo, mientras que Forge realiza un salto temporal directo hacia el año 3960, donde se topa con un desolado mundo en ruinas dominada por el regente tirano, y apenas poner un pie en ese futuro devastado, Forge es emboscado por un ejército de robots armados, pero logra salvar la vida gracias a la oportuna intervención de Wolverine, quien ahora porta garras de hueso, y en Storm, y tras reunirse con Cíclope, Jim y el joven Nathan, el grupo descubre que fue la propia Madre Ascani quien usó su poder para poder atraer los mutantes a esta época y proteger al muchacho, y ante el inminente avance de los jinetes enemigos, Storm se arriesga al límite invocando poderosas llamaradas solares para poder alimentar la nave, lo que permite igualar la velocidad del tren blindado de las fuerzas enemigas y lanzar una contraofensiva decisiva. Gracias a este despliegue de poder, los héroes logran infiltrarse hasta la cuna del poder del villano y liberar a miles de cautivos que se encontraban encarcelados, y donde el enfrentamiento, Nathan recibe la fuerza de sus padres para poder romper sus collares inhibidores y liberar todo su inmenso potencial psíquico, y con el tirano obligando a huir para poder regenerarse, el muchacho comprende cuál es su verdadero propósito en el cosmos y asume formalmente su papel como Cable, dando inicio a una incansable cruzada a través de las eras para poder erradicar definitivamente la amenaza de Apocalipsis. La historia avanza en el tiempo hasta encontrarnos de nuevo en 1997, donde Cable busca armar un nuevo frente de batalla y reclutar a la joven Júbilo para poder sumarse a la X-Force, compartiendo filas con Psylocke, Arcángel y Sunspot. El grupo sigue las pistas de los jinetes del villano hasta Suiza, pero allí son víctimas de una trampa orquestada por Emma Frost, quien los traiciona a cambio de amnistía gubernamental, y esta jugada los lleva a un violento choque contra los miembros de X-Factor, culminando en la derrota del equipo de Cable y la captura de Júbilo por parte de las autoridades militares. Y a pesar de permanecer recluida en una prisión de alta seguridad, Júbilo recibe ayuda inesperada de Polaris, quien la libera en secreto debido al respeto por su antiguo pasado como X-Men, y aprovechando la oportunidad, Júbilo genera un masivo apagón con sus chispas luminosas para poder sobrepasar a los guardias y encabezar un rescate colectivo de todos los mutantes prisioneros. Con la ayuda de Sunspot y Arcángel, en la cubierta de vuelo, logran abordar el avión y escapar en el último segundo, aunque este acto provoca que el gobierno estadounidense los clasifique formalmente como peligrosos fugitivos internacionales. Paralelamente, en el año 3000 a.C., la otra facción de los X-Men, integrada por Magneto y Charles Xavier, aconsejan al joven En-Sabanur en medio de su rebelión contra el despiadado faraón Ramatut, mientras Magneto intenta actuar como un mentor para el muchacho con la esperanza de evitar su transformación en el monstruo destructivo que es Apocalipsis y reescribir la historia en total armonía con los humanos. Bestia trabaja a marchas forzadas en su laboratorio utilizando las piezas robóticas de los androides caídos en combate, y el científico intenta reparar la puerta temporal para poder conseguir la energía necesaria que le permita regresar a su tiempo original. En la ruina del antiguo Egipto, la furia de En-Sabanur se desbloquea tras la trágica muerte de sus seguidores, obligando a Charles Xavier a intervenir para poder salvar la vida de sus compañeros e ingresar en la mente del joven, y tras revivir su desgarrador pasado como esclavo abandonado en el desierto y descubrir la ubicación de una nave celestial mediante las estrellas, Xavier logra convencerlo de guiarlos hacia el templo oculto, a pesar de las constantes tensiones dentro del grupo, intensificadas cuando Magneto destruye el brazalete temporal para forzarlos a reescribir la historia en total armonía con los humanos. Los X-Men atraviesan el desierto e ingresan a la antigua estructura. Sin embargo, al llegar a la cámara central y contemplar los murales que profetizan su ascensión, En-Sabanur descubre la verdad sobre sus aliados, sintiéndose traicionado por las mentiras de Xavier y cediendo a la tentación de la energía mística que lo transforma definitivamente en Apocalipsis. Con su poder totalmente desatado, Apocalipsis toma el control de la colosal nave cósmica y destruye la ciudad del faraón Ramatut, quien se ha obligado a huir a través de las eras, revelando su verdadera identidad como Kang el Conquistador. Ante el inminente desastre, Magneto reacciona rápidamente y usa sus poderes para poder colocar los brazaletes temporales al resto de los X-Men, enviándolos a la fuerza de regreso a los años 90, mientras que él queda atrás para poder enfrentar al villano, y sufriendo heridas mortales pero decidido a proteger a los inocentes, Eric utiliza hasta el último aliento de su energía electromagnética para poder proteger a Xavier, detener el vórtice de destrucción y hacer colisionar la astronave. Lamentablemente, tras ser sometido con crueldad, Magneto es asesinado sin piedad por el mismo Apocalipsis, dejando únicamente su casco en la arena y a un devastado Charles Xavier, que finalmente es rescatado por Bishop para poder volver a su época, con el dolor de haber perdido a su mejor amigo. Tras sufrir la devastación
devastadora pérdida de su adamantium a manos de Magneto, un mermado Wolverine se embarca en una peligrosa misión hacia el búnker del Arma X junto a un peculiar grupo integrado por Morph, Diente de Sable, Maverick, Kane y Yuriko. La expedición se toma en una auténtica pesadilla. Desde su llegada, la nave se estrella tras el ataque de una bandada de aves infectadas y Kane muere empalado de inmediato, y la fauna local muestra mutaciones monstruosas, y al adentrarse dentro de las instalaciones arrasadas por la sangrienta masacre de un misterioso agresor, descubren al Dr. Cornelius convertido en una aberración con tentáculos que encabeza una plaga de criaturas xenomorfas tipo Brood. A través de un video de archivo, el equipo comprende que el científico experimentó con estos parásitos para poder crear mutantes obedientes y sin memoria, pero la situación empeora trágicamente al descubrir que Logan fue infectado durante la incursión y termina asesinando a un aterrorizado Maverick. Sin más alternativa para poder contrarrestar el parásito que el agonizante cuerpo de Logan rechaza, el grupo diseña un desesperado plan donde Morph adopta la forma de Cyclops para poder incitar la furia reprimida de Logan y arrastrarlo hacia la cámara de adamantium, y tras un encarnizado enfrentamiento donde Morph resulta herido y recurre al rostro de Jean Grey para poder paralizarlo, Yuriko y Diente de Sable logran sellarlo en la máquina e iniciar la inyección del metal líquido, destruyendo al alienígena en el proceso, pero despertando al letal Omega Red. Rejuvenecido y con sus nuevas emblemáticas garras de adamantium, Wolverine irrumpe victorioso en la sala, repele a la horda parásita y aplasta a Omega Red bajo un pilar justo antes de que la base explote por completo. Finalmente, los sobrevivientes logran escapar en una nave mientras el complejo se consume en llamas. Sin embargo, el viaje de regreso deja un amargo sabor de boca cuando Morph confronta a Logan por haber destruido la vida de sus compañeros solo para poder recuperar su poder, dejándolo en un sombrío silencio frente al atardecer, aceptando el peso de la culpa. Y acosado por el trauma de la muerte de Magneto a manos de Apocalipsis, Charles Xavier intenta en vano reescribir el trágico evento repitiendo una y otra vez la simulación en la sala del peligro. Mientras tanto, Polaris choca frontalmente con la burocracia de X-Factor tras detener a los purificadores en una caótica incursión en los muelles, lo que culmina en su expulsión por el uso desmedido de su poder magnético. Y al reincorporarse a la mansión X para poder asumir como docente, Lorna se ve atrapada en una emboscada dentro del instituto cuando la inteligencia artificial de la habitación del peligro toma conciencia propia tras absorber las obsesiones de Charles, autonombrándose como Danger. El sistema cobra una temible forma física robotizada con la firme convicción de someter a los mutantes a su límite de supervivencia para obligarlos a evolucionar. Posteriormente, Danger roba un jet e irrumpe en las ruinas de Genosha para poder confrontar directamente a Xavier, sobrepasando con facilidad las tácticas combinadas de Cyclops, Jean Grey y Bestia, y para poder contener la amenaza, Charles alienta a Polaris a liberar todo su potencial magnético y le transmite las memorias de la causa de su padre, logrando encauzar un devastador pulso electromagnético que sobrecarga y destruye el cuerpo físico del androide. Inspirado por la prueba superada y la lección dejada por Danger, Xavier decide reinventar su estrategia fundando la corporación independiente X-Corp en el corazón de Genosha para poder desafiar las restricciones del gobierno estadounidense, al tiempo que en la sombra de Atenas, Apocalipsis utiliza tecnología arcana para poder resucitar a Gambito como su nuevo jinete del apocalipsis. Tras el secuestro del candidato antimutante Raiden Creed a manos de los acólitos comandados por Éxodo, los X-Men viajan a la Tierra Salvaje para poder intervenir antes de que la ejecución del político desate una guerra contra la humanidad, y al llegar la nave del equipo es derribada por una torre inhibidora de poderes, lo que separa a Bishop y Polaris en la jungla, mientras el resto del grupo es interceptado por Coloso. Sin sus habilidades mutantes, Nightcrawler apela a la diplomacia y convence a la facción radical de celebrar un juicio improvisado para Creed, y durante la visita, Core expone el traumático pasado del prisionero para revelar que su odio desmedido hacia la raza mutante proviene del abandono de sus padres, que es nada más y nada menos que Mystique y Diente de Sable. Logrando conmocionar a Coloso hasta llevarlo a declarar su inocencia, incapaz de aceptar el fallo, Éxodo tilda a Coloso de traidor y desata un sangriento enfrentamiento que coincide con la oportuna destrucción de la torre inhibidora a manos de Polaris y Bishop. Con sus poderes restaurados, Nightcrawler logra someter a Éxodo en un duelo de esgrima. Sin embargo, Creed aprovecha el caos para poder ejecutar por la espalda al líder acólito y tomar de rehén a su propio hermano para poder forzar su huida, y decepcionado por la amoralidad de Creed, Nightcrawler lo abandona en un páramo helado donde posteriormente es rescatado por las autoridades, consolidando una fría tregua política entre Charles Xavier y Val Cooper. Y finalmente, mientras Colossus se despide para poder continuar con su duelo, debido a que su hermana murió en el incidente de Genosha, veremos en una impactante escena postcrédito muestra el equipo de Cable descubriendo el cadáver de Apocalipsis entre las ruinas, junto a una misteriosa carta quemada como única pista.
Tras la muerte de Apocalipsis, Gambito regresa a la vida transformado en Muerte, el caballero del villano, y utiliza energía oscura para poder convertir a sus antiguos aliados del gremio de ladrones en sus sirvientes. Cuando el equipo de Cable irrumpe en la mansión X con los restos de Apocalipsis, Charles Xavier utiliza Cerebro para poder rastrear a Lemmy hasta Nueva Orleans. Sin embargo, al intentar contactarlo, la mente de Gambito repele al profesor y Gambito desata un feroz ataque contra el jet de Cable y logra secuestrar a Rogue y también a Nightcrawler, a quien pone bajo su control mental, y tras llevar a Rogue a una antigua mansión para poder celebrar una boda forzada, Gambito asesina a la hechicera inmortal, conocida como la Externa, para poder arrebatarle su mística joya de poder e incrustarla en el pecho de su prometida, asegurando que así podrán gobernar juntos por la eternidad, y los X-Men intervienen de inmediato para poder detener el ritual, lo que desencadena un combate campal donde Storm y Jean Grey neutralizan a las fuerzas enemigas, mientras que Charles Xavier libera una intensa batalla psíquica en la mente de Gambito. Cuando Cable intenta ejecutar a Remy, aprovechando su vulnerabilidad, una traición interna de Cyclops y también de Arcángel genera un tenso estancamiento entre la X-Force y los mutantes de Xavier. En el plano astral, Rogue utiliza la energía de la joya para poder salvar a Charles y extirpar la conciencia de Apocalipsis del espíritu de Gambito, devolviéndole a este último a su forma humana, y de vuelta en la mansión, Hank McCoy advierte que la esencia del villano aún permanece latente dentro de la mente de Remy, mientras que un frustrado Cable es abordado por Val Cooper para poder sellar una inesperada alianza, mostrándole la carta de una torre en llamas. Determinado a erradicar la amenaza de Apocalipsis, Cable se alía con Val Cooper y desata un sangriento asalto contra la sede de X-Corp para poder ejecutar a Gambito, mientras los X-Men luchan desesperadamente contra hordas de centinelas, tropas de X-Factor y la fuerza implacable de Cable. Rogue y Bestia viajan a las profundidades del océano a bordo de la antigua nave del villano para poder acceder al Templo Celestial, y allí Rogue pacta con el Celestial Eson el Buscador y entrega su propia vida a cambio de recibir la energía divina necesaria para poder salvar a Remy. Paralelamente, en medio del colapso del edificio, Cable logra romper la defensa de Cyclops y Jean Grey para poder disparar a quemarropa contra Gambito. Sin embargo, la muerte del mutante libera prematuramente la esencia de Apocalipsis, quien toma el control de los presentes mediante un vorágine de energía oscura. Antes de que la devastación sea total, Rogue irrumpe con sus nuevos poderes celestiales y logra purgar y sellar la esencia de Apocalipsis dentro de la gema, entregándosela a Cable para que le asegure de forma definitiva, y de vuelta en su forma humana, Gambito celebra el emotivo encuentro con su amada, pero el costo de la victoria se revela cuando el cuerpo de Rogue empieza a desvanecerse para poder pagar su deuda con los celestiales. Para la sorpresa de todos, Nightcrawler interviene en el último segundo, sacrificando su propia alma en el templo celestial como una ofrenda de fe y también redención, garantizando así la supervivencia de Rogue y un futuro pacífico para sus compañeros. Sin embargo, la calma resulta ser temporal, debido a que en una escena post-crédito se revela que Graydon Creed ha ganado la presidencia de los Estados Unidos, mientras que Mystique suplanta a Val Cooper en sus oficinas y la asesina a traición para poder declarar una guerra abierta contra la humanidad. Y es así como termina esta temporada. Este fue el resumen de la segunda temporada de X-Men 97. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de X-Geek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de X-Geek.